Panorama Internacional. Muy bien, y así lo dice, Panorama Internacional, y no te lo voy a estar contando yo, porque por eso convocamos a un especialista en lo que tiene que ver la materia informativa y todo lo que sucede a nivel internacional. Y le vamos a dar la bienvenida a FM América y al lado B a Tadeo Castiglione. Tadeo, ¿cómo estás? Bienvenido a FM América y bienvenido al lado B. Muy buenos días, querido Bruno y muy querida audiencia. Es para mí una enorme alegría poder estar junto con ustedes en este panorama informativo y en lado B, donde estaremos desembrollando, desenredando un poco toda esta situación dinámica internacional que muchos piensan que es física nuclear o temas complicados, pero que están muy relacionados con cada uno de nosotros y con nuestra realidad local. Ahora, ¿por qué siempre llama tanto la atención, no, la política internacional, las distintas cuestiones que suceden a nivel mundial? Porque por ahí quizás uno dice, yo vivo en Plotier, yo estoy en Neuquén, ¿qué me importa lo que pasa en Corea del Norte? Pero es necesario, ¿no?, conocer qué sucede a nivel internacional. Vivimos en un mundo totalmente globalizado, de tal manera que no podemos ignorar lo que sucede en la otra punta del mundo. Ya lo vimos con la pandemia, escuchábamos a principios del 2020 de un virus en China y lo ignorábamos, y después vimos cómo esto también cambió y transformó nuestras realidades aquí mismo en Plotier, en nuestro barrio, en nuestra casa, en cada lugar y rincón del país y también del mundo. Entonces, comprender lo que sucede a nivel internacional es sumamente importante, porque como vamos a estar analizando en este primer encuentro, vamos a ver que está todo íntimamente relacionado, lo que suceda a nivel global, como también lo que sucede a nivel local y con cada uno de nosotros. Muy bien, bueno, Tadeo, yo voy a arrancar como si fuese esto casi como un currículum, ¿no? Y preguntarte qué te llevó a interiorizarte en profundidad con lo que tiene que ver con el desarrollo de la información a nivel internacional. Bueno, esto tiene que ver mucho con comprender en gran parte nuestro origen y también tener en cuenta qué es lo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Yo cuando era niño me preguntaba esto de dónde viene, por qué sucede esto, y cuando uno va creciendo se da cuenta que muchos acontecimientos y muchos sucesos que incluso transforman realidades están relacionados con esta política internacional. Uno comienza a interiorizar un poco más y ahí es como un rompecabezas donde las piezas van encajando y uno logra tener una visión un poco más amplia y un poco más real de lo que sucede. Incluso, bueno, hace poco pasamos el 25 de mayo y este 25 de mayo, Día Patrio en Argentina, tiene que ver con un hecho, un suceso internacional que fue, bueno, Napoleón capturando a Fernando VII de España. Es un hecho internacional que tiene también está ligado con la geopolítica y con las relaciones internacionales. Entonces, teniendo en cuenta que un factor influye en otros, es importante también para darnos cuenta y entender que todo esto tiene que ver mucho más con nosotros que lo que muchas veces creemos y pensamos. Muy bien, bueno, lo decía también el general Juan Domingo Perón, ¿no? Decía, miremos un poco más y prestemos atención a lo que sucede a nivel internacional para poder entender cómo repercute, ¿no?, a nivel nacional. Y en esto justamente preguntarte, en el último tiempo está habiendo un movimiento muy amplio, ¿no?, a nivel mundial de lo que está sucediendo y que comenzamos a ver que repercute en distintas economías y en distintas cuestiones. ¿Cómo el vecino, la vecina, el de a pie, cómo puede interpretar justamente esto que va sucediendo a nivel internacional y que repercute a nivel nacional? ¿Cómo podemos de a poco poder entender eso? ¿Cómo decimos, bueno, sí, está sucediendo allá, abramos los ojos porque seguramente en algún momento, como dijiste vos recién, ¿no?, sucedió algo allá en China y de repente lo pudimos vivir al tiempo en plenitud acá en la Argentina, ¿no? Sí, incluso todo lo que tiene que ver el área internacional hay que comprender que es un abanico muy amplio. Estamos hablando de economía internacional, estamos hablando de diplomacia, relaciones internacionales entre diversos países, y esta dinámica mundial fluye de manera beneficiosa, pero también fluye de manera perjudicial cuando suceden ciertos acontecimientos que lógicamente repercuten en las diferentes realidades nacionales.
nuestro país no está exento a crisis económicas, es más, tenemos crisis económicas periódicas, y a nivel internacional somos muy susceptibles a todo lo que llegue a suceder en la otra punta del mundo o incluso en nuestros vecinos locales. Es interesante observar en el escenario internacional los diferentes actores relevantes que también nos dan una perspectiva sobre por qué Argentina es tan permeable a lo que suceda en el exterior. Y esto tiene que ver mucho también con la dinámica nacional, su manera de pensar y el desarrollo político internacional que lógicamente está atado a los acontecimientos globales. Ahora, perdón, le vamos a contar a la audiencia. Había unas cuestiones que ya teníamos planificadas, pero en esta charla me van surgiendo distintas dudas y por eso te voy consultando. Estamos en un año electoral. Argentina en cada año electoral se ve muy revolucionada, comienza a tener distintas cuestiones que van sucediendo tanto de un lado o del otro, las distintas fuerzas que comienzan a justamente querer llegar al poder. En un año electoral en donde la disconformidad con la política cada vez es más amplia, cuando el desinterés por la política cada vez es más amplio, ¿cómo puede hoy la masa electoral que se va a volcar a las urnas pensar la elección, pero mirando hacia afuera, ¿no? Con esta situación que está sucediendo a nivel internacional, ¿cómo piensa el votante argentino decir, bueno, voy a votar teniendo en cuenta que si voto a esta persona o a este partido, también esta persona o este partido tiene que tener cierta relación o concordancia con lo que está sucediendo a nivel internacional? ¿Esto es así? ¿Se tiene que pensar así o directamente solamente el votante piensa en lo que sucede a nivel local? Bueno, lamentablemente el votante en Argentina tiene una visión más local e incluso de su propia realidad más que de la realidad colectiva en general. Un pensamiento un poco más individualista, si lo podemos mencionar de esta manera. Como bien mencionabas anteriormente, lo que había dicho el general Perón respecto a que la verdadera política era la política internacional. En el ámbito internacional, las políticas que se apliquen por cada gobierno es donde se ve reflejado verdaderamente los intereses y el rumbo del gobierno que va a ir tomando según su posicionamiento a nivel internacional. Tener en cuenta que vivimos en un mundo que está cambiando muy rápido, tendría que llevarnos a pensar respecto a quién queremos que sea presidente y cuál va a ser su política internacional y su ministro de Relaciones Exteriores, su canciller. Perdón, yo acá interrumpo. Y esto es una apreciación personal y es una opinión personal, digo, de repente no me imagino a uno de los que está encabezando las encuestas, como es Milei, no me lo imagino frente a la ONU dando un discurso, por ejemplo, o confrontando con algún líder internacional. No, y además con una política que él mismo dijo que va a cortar relaciones con China porque es comunista, con Rusia y demás, comprendiendo que China es nuestro principal socio comercial. Habla mal de Lula. Brasil es también socio comercial importante en Argentina y se ignora que dentro de los 5 también tenemos a Vietnam, un país potencia en el sudeste asiático y con un gran desarrollo económico, y que también él cortaría todas relaciones. Son cosas locas que uno no comprende y por eso te mencionaba que lamentablemente no hay una mirada internacional desde la política local. Esto también se ve reflejado a nivel nacional porque tampoco tenemos en la Cancillería y en todo lo que es relaciones internacionales gente competente y que esté con una visión clara de la dinámica mundial, cómo va fluyendo. Incluso hemos visto bastante improvisaciones, algo que no se puede cometer en la arena internacional, en el comportamiento del gobierno argentino. Entonces es interesante porque esto nos debe llevar a pensar a dónde estamos parados y cuáles van a ser las próximas jugadas, los próximos destinos. Lamentablemente nuestro país está muy atado económicamente con el Fondo Monetario Internacional y esto también condiciona bastante en la política internacional que se lleve a futuro. Entonces hemos visto también que esta gira de Massa por China y demás, hay que mirarlo con atención porque tal vez no es tan así como lo que están mencionando y está un poquito más
atado, y los anuncios no son tan grandes como tratan de dimensionarlo por la situación local. Totalmente. Ahora en esto que estabas planteando de prestar atención, ¿no?, a lo que sucede a los movimientos internacionales y cómo la Argentina configura su política, y en esta improvisación también, ¿no?, hemos visto que sin duda es una de las figuras más importantes que tiene que tener un gabinete en su conducción, tiene que ver con la Cancillería, tiene que ver con los embajadores, y hubo un cambio. Es como el gobierno actual dio como, bueno, dale, vos sabés hablar inglés, dale, vos seguramente podés ser canciller, digamos. Hubo una improvisación en eso. ¿Cuál es tu lectura con respecto a eso? ¿Cómo es, qué tiene que tener justamente en cuenta un gobierno cuando decide una cancillería y una persona que va a ser la cara visible a nivel internacional? Bueno, comenzando por que el anterior canciller, Felipe Solá, lo despidieron en un vuelo hacia México cuando iba a dar una conferencia. Se bajó del avión y se encuentra que ya no es canciller. Desde ahí para adelante podemos suponer que tenemos un lío bárbaro cuando hablamos de política internacional. El canciller actual, Cafiero, no estudió relaciones internacionales y es un cero a la izquierda, lamentablemente. Y hemos visto que igual esta política es repetitiva en Argentina cuando se da cuenta y los gobiernos no toman la dimensión de lo que significa Argentina a nivel internacional. Y esto se ve en gran manera repercutido en las diferentes realidades. ¿Cuál es la imagen que tiene que tener un canciller? Un canciller tiene que ser una persona pragmática, una persona sabida en las temáticas internacionales, una persona con gran conocimiento de las diferentes realidades y principalmente con una proyección a futuro. La proyección y pensar la política internacional a 10, 20, 30 años es de vital importancia. Algo que sí hace Brasil. Brasil tiene una cancillería totalmente fuera de la representación del gobierno nacional, una cancillería que se fija sus propios objetivos y por eso el crecimiento, el desarrollo de Brasil, a diferencia de Argentina. Tiene una autarquía, digamos, es independiente, digamos, de lo que sucede a nivel ejecutivo en el país, ¿así funciona? Cambia la figura del que es el canciller, el ministro de Relaciones Internacionales, pero toda la estructura se mantiene y mantener esa estructura es sumamente importante. Ahora, ¿quién designa ese canciller, por ejemplo, en Brasil? ¿Lo designa el mismo ejecutivo y se va renovando junto con el cambio de presidente? Sí, exactamente. Es igual que en Argentina, pero ellos mantienen una estructura a nivel diplomático mucho más serio y mucho más estable y que tiene un alcance más amplio. Entonces, es un poco diferente a lo que sucede en Argentina, donde se acomodan embajadores del color político y demás que no necesariamente tienen conocimientos del país que se les designa y de las tareas a desempeñar. Esto obviamente se ve en los resultados que se logra con el tiempo. Totalmente. Brasil, que recordemos, forma parte de uno de los grupos económicos más importantes a nivel mundial, ¿no? Exactamente, estamos hablando del BRICS, esta conformación de las potencias emergentes encabezado con Rusia y China, pero en lo cual también está la India, está Sudáfrica, y se ha visto que esto está cambiando en gran manera la realidad internacional. Ahora, una pregunta interesante sería cómo podemos identificar estas potencias, estos países emergentes, y yo quisiera en la charla de hoy dar un tips bastante interesante que podemos utilizar en gran manera para poder distinguir cuáles son estos países emergentes, cuáles son potencias, cuáles son las potencialidades de los países, y lo podemos analizar básicamente con 3 ejes que son importantes. Y en esto justamente iba a invitar también a los amigos y amigas que nos están escuchando a esta hora, cuando ya restan 10 minutos para llegar a las 10 de la mañana. ¿Cómo identifica el vecino? ¿Cómo identifica la vecina quien nos está escuchando a decir, bueno, este país es potencia? Yo de chiquitito siempre supe que Estados Unidos era lo más grande, ¿no? Porque aparte había banderitas por todos lados. Después con el tiempo supe entender que Rusia también era, bueno, o hasta ese momento era la Unión Soviética, y que termina ya desmembrándose y convirtiéndose en Rusia. Yo, por ejemplo, de eso para mí eran los países más importantes. Con el tiempo fui entendiendo que había otros, y es esto, ¿no? Y acá me gustaría, en esta invitación, preguntarle a los vecinos, ¿qué piensan? ¿Cuál es el país? ¿O por qué piensan que un país es importante? Y ahora sí,
te escuchamos para saber cómo tenemos que identificar. Bien, hay 3 ejes principales, hay muchos más, lógicamente, pero estos 3 son sumamente importantes para tener en cuenta y identificar diferentes potencias. La primera de ellas es la densidad poblacional. La cantidad de habitantes que tiene un país es muy condicional con su desarrollo y con su potencialidad a futuro. Entonces, es sumamente importante tener este conocimiento de que un país con una gran cantidad de habitantes va encaminado a ser país potencia. El segundo de estos tips o tópicos que podemos tener en cuenta tiene que ver con el poderío económico. Y cuando hablamos de economía no hablamos únicamente de la economía financiera, del PBI, de las reservas nacionales y demás, sino también que hablamos del complejo industrial, de desarrollo, sus potencialidades económicas y lógicamente también los recursos naturales que tienen un peso bastante fuerte también en la definición de las potencias. Y como tercer eje, que es también sumamente importante y que aquí es un poquito más complicado cuando lo vamos a mencionar, estamos hablando del poderío militar. Las grandes potencias se caracterizan por un poderío militar, pero que tiene que ver con el desarrollo de una industria nacional militar que siempre es la punta de lanza tecnológica. Esto hay que comprenderlo porque todos los avances tecnológicos, lamentablemente, están atados al desarrollo defensivo, claro, a la industria armamentística y demás. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 ejes, podemos identificar las grandes potencias. Por ejemplo, como mencionabas, Estados Unidos, una población de más de 200 millones de habitantes, que conforma un eje que generalmente se llama el eje anglosajón. Cuando estamos hablando de Estados Unidos, también tenemos que estar hablando de Canadá, Reino Unido y Australia, que prácticamente le siguen las mismas jugadas y podemos hablar casi de un bloque único. Son casi colonias, ¿no? Prácticamente de Estados Unidos. Así es, lo siguen en todas las políticas que ellos mismos desarrollen. Entonces ahí vemos una gran cantidad de población importante, un gran desarrollo económico, industrial, tecnológico, de recursos naturales, financiero, económico, tanto financiero de la parte buena como de la parte negativa de la especulación financiera. Hay que entender también esa diferencia porque cuando hablamos de finanzas también estamos hablando de acciones, de empresas y después, bueno, la timba financiera clásica. Luego Estados Unidos, potencia militar, lógico, y también, bueno, como vimos, el desarrollo económico. Podemos tomar cualquier país en el mundo y aplicarle los mismos 3 términos. Si cumple con los 3, estamos delante de una potencia mundial. Vamos completando los casilleros y si cumple con eso, hablamos de potencia mundial. Ahora, recién cuando mencionabas el último punto que tiene que ver justamente con lo armamentístico, con lo bélico, sin duda la estructura mundial se configura así, ¿no? Es quien tiene una bomba nuclear es intocable, ¿no? En algún punto, si tiene un desarrollo nuclear, es un país intocable y que, más allá de que pareciera en los papeles, ¿no? Y hasta te diría que en la banderita no la reconocemos, pero, tiene armamento nuclear, es intocable y, ojo, es parte de la mesa chica de negociación a nivel mundial, ¿no? Es contradictorio porque lamentablemente quien tiene armas nucleares también sirve a la estabilidad. ¿A qué nos referimos? Vamos a tomar un caso interesante que es, por ejemplo, Corea del Norte. La única manera de que subsista ese país a nivel internacional es gracias a sus armas nucleares, que a la vez es una amenaza para sus países vecinos, pero también es una garantía para el desarrollo y subsistencia de su país. Lo mismo pasa con India y Pakistán, 2 países fronterizos, enfrentados con una historia bastante complicada entre ambos y ambos con armas nucleares. Lo que impide que haya un conflicto a gran escala entre estos 2 países es sus reservas de armamento nuclear. Entonces, cuando hablamos de eso es un tema bastante complejo, contradictorio como estábamos mencionando, debido a que cómo podemos pensar que tener armas nucleares, que es peligroso, puede llevar a una cierta estabilidad. Bueno, así se da en la arena internacional también. Pero estos 3 tópicos también lo podemos aplicar a países en vía de desarrollo. Por ejemplo, nuestro vecino Brasil tiene una gran cantidad de población, no tiene un poderío militar y tiene una industria en auge. Tiene importantes recursos naturales, todavía no es un país industrializado en gran manera, pero cumple 2 de 3, es un país en pleno desarrollo, una potencia emergente. No es potencia a nivel global, pero es un jugador importante que hay que tener en cuenta. Lo mismo con diversos países
a nivel internacional. México también, importante cantidad de población, una importante industria, no tiene poderío militar y generalmente, bueno, está atado debido a su gran frontera con Estados Unidos, pero que también en el último gobierno ha estado jugando bastante, pisando fuerte en la región, algo que no se había visto anteriormente de México. Y esto también lo podemos aplicar en la Argentina para analizar estos factores, estos tres ejes principales, y vemos que Argentina es un país bicontinental, ocupando una gran porción del continente americano. También algo que nos habla mucho es de su porción antártica, que es otra Argentina, y la importancia de la Antártida muchas veces se desprecia, pero es sumamente importante para el futuro. De hecho, perdón, interrumpo acá, hubo una especie de tratar de impulsar eso, ¿no?, por parte del gobierno nacional cuando lanzaron el mapa que se decía que casi Santa Cruz era la mitad del país porque tomaban justamente parte del territorio antártico como todo un mapa argentino, ¿no? No solamente que llegaba hasta Tierra del Fuego, sino que iba justamente hasta Antártida, entonces era un bloque bastante amplio, ¿no? Sí. Y una tercera Argentina que es la salida al mar sobre el Atlántico Sur, lo que ha logrado que Argentina que se le reconozca como suyo, las millas náuticas y demás, es sumamente importante también. Pero cuando entramos, volviendo al tema anterior de los factores, vemos que Argentina, pese a ser un país sumamente grande en sus dimensiones, no tiene una gran densidad poblacional, y esto también se vio reflejado en el último censo. Y como vimos y estábamos analizando, es importante este tema de la densidad poblacional para el desarrollo potencial del país. Aún así, Argentina cuenta con una gran riqueza económica, que lamentablemente tampoco se toma... Mi billetera no dice lo mismo, No se toma dimensión ni hay una justa redistribución de estas riquezas. Estamos hablando de que en Argentina está la cuarta reserva de gas y petróleo no convencional del mundo, y lo tenemos acá en Vaca Muerta, más localmente. Tenemos, una gran capacidad pesquera que tampoco se explota, no tenemos una flota pesquera que esté desarrollando el potencial acuícola del país en todo lo que tiene que ver con la pesca. Tampoco tenemos un desarrollo masivo de la minería, pese a que tenemos importantes yacimientos. Lo que sí tiene Argentina, que es interesante a nivel internacional, es la pampa húmeda. Solo hay 3 lugares en el mundo donde la tierra negra, con esta composición tan fértil, tiene su lugar. Uno lo tenemos nosotros, uno está en Rusia y el otro está en disputa en Ucrania. Para que tengamos una dimensión de lo que significa la producción agrícola y su potencialidad a futuro. E incluso, históricamente Argentina como el granero del mundo se lo conoció así, pero todavía puede tener un salto exponencial bastante importante. O sea que podemos seguir, siendo esa frase que parecía vieja, ¿no? Se puede volver a actualizar, ser el granero del mundo realmente. Sí, y más que granero tendríamos que ser proveedores de ya alimentos más procesados y no únicamente el clásico agronegocio de la exportación de granos y después comprar elementos agrícolas y demás. Ahí hago hincapié en el último discurso que hizo Cristina Fernández de Kirchner para el 25 de mayo, que dio más o menos una charla más o menos similar, explicó esto, ¿no? Si bien ella le hizo la comparación con el litio, explicaba esto, ¿no? Dejemos de regalar nuestros recursos y generemos acá, ¿no? Se puede, con lo que tenemos, generar para recién poder exportar, ¿no? Y como mencionábamos, cuando hablamos de economía, hablamos también de capacidad industrial. Argentina tiene un gran potencial industrial que se ha visto menguada por las diversas crisis económicas, de tal manera que la industria nacional generalmente está atado a empresas transnacionales y no empresas de capital nacional, con empresarios nacionales y demás. Y y cuando tocamos el tercer punto, cuando hablamos de potencia militar, con un desarrollo en defensa, también hemos visto que Argentina tampoco cumple un rol que digamos relevante en estas áreas, pese a que es el 7º país más grande del mundo y debería tener al menos la capacidad de disuasión, como se conoce en los ámbitos para defensa, y más, teniendo una amenaza claramente en las Islas Malvinas ocupadas y todo lo que esto también representa a nivel internacional,
y las riquezas y bueno, todo lo que estábamos mencionando anteriormente. Entonces vemos que es un panorama bastante complejo el de nuestro país. Pero estos tres tópicos también se pueden aplicar cada vez a niveles más pequeños y regionales. La provincia de Neuquén, por ejemplo, juega un papel sumamente importante internacionalmente, ya no únicamente nacionalmente, sino internacional. Neuquén tiene casi las mismas dimensiones que el país de Serbia. Esto es algo sumamente interesante porque en kilómetros cuadrados están codo a codo con Serbia, y el desarrollo de la población neuquina se duplicó en los últimos años, tiene un potencial bastante a futuro, pero hay que reconocer la diversidad de producción también de Neuquén y una bendición que tenemos, que son los recursos naturales y principalmente el agua. No todas las regiones nacionales e internacionales tienen el gran acceso al agua potable como tenemos aquí en Neuquén, gracias a la cordillera de los Andes, con dos ríos totalmente importantes, como el río Neuquén y el río Limay, y la potencialidad que esto también desarrolla. Como mencionamos anteriormente, tenemos como riquezas naturales la cuarta reserva de gas no convencional del mundo en Vaca Muerta, que atrae empresas de capital nacional y también extranjero, y aquí ya vemos una conexión con el exterior. Empresas internacionales de Estados Unidos, de Canadá, que invierten en Neuquén y que se depende esas empresas de estas capacidad tanto de la producción de Neuquén, pero las empresas son internacionales y están atadas también a la actualidad internacional. Tenemos producción bovina importante, lana de exportación del tipo Mohair, que es de muy buena calidad también, principalmente desde el norte neuquino. La explotación turística, el año pasado con los vuelos abiertos de Chapelco directo con Brasil, fue un boom turístico sumamente importante a tener en cuenta, y vemos que todo esto tiene que ver con una realidad local, y vemos aquí ya más estrechamente cómo lo internacional y lo local están de la mano. Van de la mano y están relacionados. Ahora, podemos decir entonces que potencias mundiales ponen el ojo en Neuquén, ¿no? Es indudable que con todos estos ítems que has ido nombrando, vamos marcando el casillero y decimos, che, potencias mundiales pueden poner el ojo en la ciudad y en la provincia de Neuquén. Sí, incluso potencias emergentes con un gran pensamiento a futuro. Hemos visto que una de las empresas petroleras que más ha crecido en la provincia de Neuquén es Petronas, y es una empresa de Malasia. Entonces, cuando vamos a tocar puntos más pequeños nos damos cuenta, hay que prestar atención a lo que está pasando, porque es la potencialidad a nivel provincial es bastante grande y bastante amplio. También no hay que ignorar la capacidad energética que produce la provincia, ya no únicamente de petróleo y gas, sino también del término eléctrico, con las diversas represas que tenemos que alimentan gran parte del país. Que de hecho ya últimamente se ha puesto también dentro de la agenda que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo cada provincia empieza ya a hacerse cargo, ¿no? Antes, si bien la legislación actual es a nivel nacional, hoy las provincias dicen, che, bueno, a ver, yo también me quiero hacer cargo de mis ríos, de mi energía, y seguramente eso provocará cuestiones que también a nivel internacional impacten, ¿no? Lógicamente. Y bueno, fuimos viendo y conectando y atando estos cabos que demuestran que la potencialidad de desarrollo que también esto significa para la provincia de Neuquén. Hay un hecho que se ignora, pero que es interesante también desde el punto de vista económico. Por ejemplo, los bonos que ha emitido la provincia de Neuquén. Tenemos bonos internacionales que lograron una gran recaudación en dólares, pero que incluso son 3 veces su valor que los bonos que publicó la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires. Entonces vemos que realmente hay muchos intereses cruzados en nuestra provincia y que hay un gran potencial de desarrollo atado ya no únicamente a la realidad nacional, sino internacional. Y a la misma vez hay que comprender, bueno, que Neuquén como provincia, y pese a que la Constitución Nacional habla de un país federal, los recursos se siguen manejando de manera unitaria, y por eso lamentablemente no se ven reflejados en obras, en transformaciones, las diversas riquezas que presenta Neuquén. Incluso un dato más, el gasoducto Néstor Kirchner, que tiene su origen acá en Neuquén, con financiación de Brasil. Claro.
fueron a buscar hace poquito, dijeron, fueron a golpear la puerta y decir, che, bueno, Massa está yendo también a buscar a ver China que creo que eso es lo que sucede, ¿no? Y por eso también intentamos en esta columna tratar de desenrollar esto y decir, porque lo más común y lo que más se escucha en la calle es decir, che, estamos sentados en un barril de petróleo, estamos sentados sobre la reserva más importante de gas no convencional del mundo. Tenemos potencia en lo que tiene que ver con producción no solamente agrícola, sino también frutihortícola, tenemos la capacidad también de nuestros ríos y vemos que todavía estamos en calles de tierra, las rutas están hechas un desastre, digamos, creo que ese es el común del pensamiento, pero bueno, estamos hablando de esto, ¿no? Hay una conexión internacional con nuestra provincia que, bueno, hay que analizarla también para poder entender por qué estamos como estamos también, ¿no? Sí, buen punto el que tocabas también de la producción, agricultura también, porque está muy atado a esto. Tenemos una gran cantidad de viñedos interesantes en San Patricio del Chañar que exportan casi toda su producción al exterior. Esto es algo interesante también observar. La producción de frutas finas, cuántas veces hemos visto en las noticias que bajaba un avión masivo y llevaba todos los cargamentos hacia China de manera directa, ya sea cerezas y frutas premium que se producen también aquí a nivel provincial. Entonces vemos que hay un desarrollo diverso, económico diverso, aunque obviamente opacado por la producción petrolera y gasífica, pero el gobierno provincial se ha estado manejando en estos ámbitos para tratar de diversificar un poco la producción. Me voy a permitir un atrevimiento de achicar un poco más el mapa. Vamos a achicar el mapa. Y hicimos zoom, venimos del mapa a nivel mundial, enfocamos en la Argentina, nos vamos a Neuquén y ahora ¿a dónde achicamos? Hasta Plotier. Nos venimos Queridos Plotier. Vecinos, vamos a hablar sobre qué tiene que ver el mundo con nuestra querida ciudad de Plotier. Y tiene mucho que ver y está relacionado. Primeramente respecto a el ámbito económico. ¿Recuerdan hace un par de años cuando explotó ese pozo de gas sobre el barrio Alzogaray? Muchos se acordarán de eso, ¿no? Es interesante porque desde ahí supimos que habían más de 200 pozos de gas y de petróleo adentro de la ciudad de Plotier en su ejido urbano, sin contar lo que hay sobre la meseta, sobre la barda y toda la producción que esto conlleva. Entonces vemos que también hay capital extranjero en la producción petrolera de diversas empresas internacionales presentes en nuestra ciudad de Plotier. ¿Qué sucedería? Caso X, una crisis económica a nivel global, baja el precio del petróleo y esas empresas tienen que deshacerse del personal que ocupan los yacimientos. Pues tendríamos una tasa de desempleo mayor en Plotier y una crisis que impactaría en gran manera. Y entonces estamos hablando que algo internacional a nivel global impactaría de lleno también en nuestra ciudad de Plotier. También tenemos algo que a veces se ignora dentro de la ciudad, una producción de plantines de frutillas que se exportan a países árabes de manera directa. Plotier, Emiratos Árabes, Plotier, Arabia Saudí, de plantines de frutilla. Y eso es también un motor económico interesante. No me imagino, me cuesta imaginarme un jeque comiéndose una frutilla de Plotier. Bueno. Sentado, ¿no? Así es. Pero, es más todavía, no únicamente frutilla de Plotier, sino que la planta tuvo su origen en Plotier. Es más sorprendente. Y es interesante también porque se ignora que el mercado de flores y el mercado de pequeñas plantas es el quinto mercado económico mundial, principalmente con un gran movimiento en los países africanos y del Asia, en lo cual es interesante porque también muchas veces se ignora sobre esta potencialidad económica. Pero vamos a ir un poquito más, achicando el mapa, además de esta relación de Plotier con el mundo, en el comercio y demás. También tiene que ver lo que la geopolítica en su conjunto con las realidades de Plotier. Y bueno, tenemos emigraciones de diferentes personas de países vecinos. Por ejemplo, tenemos una gran población de personas del vecino país de Chile que tuvieron que emigrar, tuvieron que salir de su país por una condición geopolítica que sucedió en su país, un golpe de Estado, una gran crisis económica con todo lo que esto deriva, que los obligó a mudarse, a venirse para estos lados. Entonces vemos que también la realidad internacional y geopolítica condiciona bastante nuestras realidades locales y de transformación.
toda esta región. Plotier es una ciudad de pioneros, de personas que tuvieron que venir de otros lugares y que su origen también siempre está condicionado a acontecimientos geopolíticos. Y vamos a checar más todavía. Cada uno de nosotros que estamos aquí, mi apellido es Castiglione, es italiano. La inmigración italiana a Argentina se dio por acontecimientos geopolíticos. La peste y la gran pobreza a fines de los años 1800, la Primera Guerra Mundial y todas sus derivaciones, la crisis de 1930, después la Segunda Guerra Mundial, todo eso lleva a emigraciones masivas de población que terminan en otra punta del mundo y transformando realidades. Entonces ya vemos que lo que parecía tan lejano en lo internacional empieza a tener también su color en cada uno de nosotros y sus diferentes matices de cómo realidades, acontecimientos globales condicionan después el desarrollo de cada uno de nosotros. Y vamos a más todavía con cada uno de nosotros. Creo que todos aquí tenemos un amigo, un compañero que nos acompaña siempre, un teléfono celular. Y eso también es un hecho que podemos decir que está muy condicionado con la geopolítica y con las diferentes interacciones nacionales. Probablemente los microcomponentes del celular estén fabricados en Taiwán, que fabrica más del 90% de los microchips y todo lo que tiene que ver con tecnología nano. La batería de litio probablemente venga de litio extraído en Bolivia, que se termina de desarrollar tecnológicamente en países como Indonesia, Malasia, que terminan formando las baterías de litio, que luego son compuestos y ensamblados en China o en Tierra del Fuego con la ensambladora de producción tecnológica, y vemos que tiene componentes diversos de diferentes países del mundo. Incluso el vidrio, el silicio que se utiliza también proviene de otro tercer país, y todo esto entonces vemos que no funcionaría si no existiera acuerdos internacionales, tratados internacionales, buenas relaciones entre los países que permitan y que fluya este comercio internacional. Entonces fuimos viendo cómo desde lo más magno hasta lo mini tiene que ver con lo internacional. Muy bien. Tadeo Castiglione, trayéndonos absolutamente todo lo que tiene que ver justamente con esto. Entender que no estamos solos en el mundo, que no somos una isla, sino que todo lo que suceda, como dicen, el efecto mariposa, ¿no? Un aleteo en una punta del mundo puede llegar a provocar un huracán en la otra punta. Y es importante entender que... Ojo, Plotier está ahí, forma parte de la política internacional y nosotros te lo contamos acá en FM América y en Lado B. Tadeo, antes que te vaya, saludarte porque, claro, si tu apellido es de origen italiano, hoy, 3 de junio, se conmemora el Día del Inmigrante Italiano, Así que a toda la comunidad italiana de la ciudad de Plotier, de la provincia del Neuquén y sobre todo para vos, Tadeo. Muchísimas gracias entonces por el saludo. Desconocía este día, pero bueno, tiene que ver con nuestras raíces. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, invitamos a nuestros oyentes a comentarnos qué les pareció, qué es lo que ven, qué es lo que influye de la situación internacional en ellos, y seguramente en las próximas charlas vamos a hablar bastante sobre esto. Tadeo, si queremos encontrarte en redes, si queremos leer un poco más de esto, sabemos que haces un desarrollo bastante minucioso de lo que sucede justamente en otros países. ¿Cómo pueden hacer los vecinos si te quieren encontrar en las redes? Bueno, tengo un sitio web que se llama tramainternacional.com, en lo cual hacemos análisis internacionales un poco más duros, un poco más complejos, y también tenemos una sección de entrevistas con diferentes personalidades internacionales que nos explican su situación local con una mirada local. Por ahí los grandes medios de comunicación no nos permiten esto, son los que ellos hablan y nosotros desarrollamos un poquito más, por lo cual tramainternacional.com nos pueden encontrar ahí y ahí están todos los links hacia las redes sociales. Señores, Tadeo Castiglione acompañándonos en esta columna internacional, haciendo un repaso por lo que sucede a nivel mundial y cómo también nos afecta a nosotros acá en la provincia del Neuquén y en nuestra querida ciudad de Plotier. 16 minutos pasaron de las 10 de la mañana a esta hora en la ciudad de Plotier. El clima comienza a levantar un poquito la temperatura, 9 grados la temperatura actual, 18 la máxima para el día de hoy. Quédate ahí, que en minutos nada más estamos dialogando con Alejandra Guala para que nos cuente todo lo que sucede a nivel nacional y lo que sucede también aquí en nuestra provincia con respecto al 3J, al Ni Una Menos. Quédate ahí, que hasta las 11 de la mañana estamos haciendo Lado B. Estás
Estás escuchando Lado B. Somos libres de escuchar, copiar, pegar y reenviar. La noticia no tiene dueño. Rompemos el